conflicto armado en Colombia ha tenido consecuencias negativas en todo el territorio nacional. Sin embargo, debido a la diversidad cultural del país, cada región ha tenido una experiencia distinta y ha sido afectada de distintas formas. En el caso del Pacífico colombiano, el abandono del Estado y las frágiles estructuras del poder hicieron que los actores armados pudieran entrar fácilmente a estos territorios, atraídos por la promesa de su riqueza en recursos naturales y la poca concentración poblacional que tenía esta región a mediados de los 80, conformada principalmente por territorios refugios de indígenas y afrocolombianos. Aquí, como en la región amazónica, se realizó un proyecto de colonización impulsado por el Estado con el fin de impulsar su desarrollo económico, a través de la asignación de títulos a compañías multinacionales y la construcción de megaestructuras. Por su parte, los grupos armados al margen de la ley se resguardaron en la espesa selva tropical que se extiende por el Pacífico, explotando los recursos naturales de la región, formando minas ilegales y extracción de madera, pero también difundiendo los cultivos ilícitos por toda la región. Además, se aprovechó la salida del Océano Pacífico para obtener bienes de contrabando que se podían comercializar en el interior del país y tener una salida fácil para las drogas. Esas rutas, aprovechadas por los narcotraficantes, fueron sujetas al cuidado tanto de la guerrilla como de los grupos paramilitares, en especial de las Autodefensas Unidas de Colombia, que se instauraron a lo largo del territorio, tomando el control de esta región carente de apoyo del Estado. Asimismo, se aprovecharon de la época estructuración de los gobiernos locales para tomar control de la población civil, haciendo reclutamiento para fortalecer sus frentes y obligando a aquellos que no estaban de acuerdo a desplazarse de sus territorios. La economía de la región solo ha crecido para los actores externos. Se estima que para el 2008 el 61% de la población afroamericana vivía bajo la línea de la pobreza, a pesar de que este grupo étnico solo representaba el 10% de la población del país. También, según informes de la Defensoría del Pueblo, en 2014 el 48% de los desplazados por la violencia provenían de la región pacífica, más específicamente de los departamentos de Cauca, Nariño, Valle y Chocó. En este porcentaje se incluía indígenas y afroamericanos quienes han sido sacados de sus refugios por la difícil situación de la región, donde no solo intervienen los grupos armados al margen de la ley, sino enfrentamientos con el ejército y las multinacionales presentes que se han encargado de explotar la mano de obra sin garantizarles buenas condiciones de vida y manteniéndolos en la informalidad, donde no tienen un sueldo fijo ni están seguros de tener un trabajo al mes siguiente. En esta región se ve también el conflicto por mantener la identidad de estos grupos étnicos y garantizar su bienestar. No obstante, el presidente Álvaro Uribe, en sus 6 años de gobierno, no pudo darles a las comunidades estas garantías, sino que solo impidió que se materializaran en Colombia estos estándares internacionales que han restringido los derechos de indígenas, afrocolombianos y campesinos. De esta manera, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez borra la pluralidad y la diversidad como fundamentos del régimen democrático que se pensaba construir con la expedición de la Constitución de 1991. El hecho de que Colombia fuera uno de los pocos países que se abstuvieron de firmar la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas confirma la animadversión del gobierno por los derechos colectivos de estos pueblos. Para los campesinos que viven en esta región, la situación los obliga a pagar vacunas elevadas. Muchos de ellos también se dedican a los cultivos ilícitos para poder conseguir el sustento o deben limitarse a los cultivos de pan coger, con los que se mantienen apenas a flote. La violencia los ha obligado a transformar sus dinámicas y adaptarse a las demandas de aquellos que se encuentran en el poder. En este caso, los grupos subversivos y las multinacionales, a quienes el gobierno ha brindado permisos para explotar los recursos naturales sin escatimar en el impacto ambiental o la estructura de las comunidades que viven en estos territorios. Esta región se constituye como una de las más violentas del país, de la cual sale la mayor parte de los muertos en el conflicto armado colombiano. La población civil se encuentra atrapada entre todos estos actores, además de múltiples bandas criminales que comienzan a surgir de grupos armados desmantelados que buscan mantener el control de la región. En el Pacífico se registran altas cifras de violaciones de derechos humanos contra la población civil, pero hay que tener en cuenta que los actores del conflicto también son parte de estas comunidades y en muchas ocasiones son reclutados en contra de su voluntad para actuar en contra de sus familiares, amigos y vecinos. ¿Qué es lo que viene después?
O sea, aquí nosotros pensamos que no es que cada uno arranque para su casa y listo. No, nosotros somos un ejército revolucionario y estamos en la tarea de la lucha de las reivindicaciones. En el caso de la región Caribe, que compuesta por los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, su posición geoestratégica, proximidad con las Antillas, Centroamérica y frontera con Venezuela, la hace atractiva para los mercados ilegales como el narcotráfico y el contrabando de armas, licor, gasolina, ropa, electrodomésticos, alimento y precursores químicos. Los numerosos accidentes geográficos, especialmente en sus costas, son aprovechados por los grupos armados ilegales para propósitos ilícitos que incluyen numerosas rutas para sus mercados. Ha sido tradicionalmente una región de un alto atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros, así como para grupos armados ilegales que aprovechan tanto las múltiples riquezas minerales del territorio como la conexión, a través de su geografía entre las fronteras con Panamá y Venezuela, el Mar Caribe y el Océano Pacífico, hacia el interior del país, la región del Urabá y el Magdalena Medio. Debido a su posición geográfica, caracterizada por la confluencia de múltiples afluentes que desembocan en el Mar Caribe, amplias sabanas y accidentes montañosos, la región Caribe se convirtió en un área de siembra, procesamiento y producción de cultivos de uso ilícito, lo que motivó la estructuración de grupos armados ilegales desde la década de los 70. Aun cuando es cierto que las denominaciones y estructuralmente los grupos desplegados en los territorios por parte de la Casa Castaño desaparecieron del mapa del conflicto en la región, otras estructuras asociadas o absorbidas en su momento por los proyectos macrorregionales del Bloque Norte y las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, y que responden a fenómenos locales y autóctonos como el grupo de Hermenegildo, han reaparecido generando cruentas disputas en zonas donde han tenido una larga y fuerte presencia con otros grupos de rearmados y emergentes, tales como los urabeños y los rastrojos. Asimismo, las modalidades de violencia usadas por estos grupos siguen emulando la estrategia paramilitar en relación con la aniquilación del enemigo y el terror, a través de los asesinatos selectivos, las masacres y la violencia indiscriminada, que aunque con menor impacto, recaen sobre la población civil en la lógica de la afectación de los movimientos sociales y la destrucción del tejido social. Esta región ha sido históricamente una región caracterizada por un alto nivel de polarización social referida al alto nivel de pobreza, descomposición del campesinado y a la vez alta concentración de la tierra, la propiedad y los ingresos. La descripción del contexto del conflicto y violencia colectiva en la región Caribe está marcada por la interacción de los distintos actores armados en la zona, debido a que en distintos momentos históricos tanto las guerrillas como los paramilitares se trenzaron en luchas por territorio y acceso a recursos legales e ilegales. Esto implica enfocar el análisis a partir de un recorrido histórico, en donde se evidencian aquellos momentos de interacción entre los grupos, así como dinámicas de control, disputa y arrasamiento, violencia y caos de graves violaciones a los derechos humanos. El primero, en la década de los 70 y 80, cuya característica principal fue la aparición de estructuras de autodefensa departamentales que surgieron como respuesta a la presencia de guerrillas como las FARC y el EPL, las cuales se mantenían debido a dinámicas sociales entre hacendados y campesinos. A su vez, en esta dinámica también existían grupos de seguridad privada de ganaderos y terratenientes, especialmente en el departamento de Córdoba, que apoyados por el ejército respondieron de manera violenta frente a las acciones reivindicatorias de campesinos. En este periodo también surge la primera fase del narcotráfico en el país a través del fenómeno conocido como la bonanza marimbera. Un segundo periodo que se ubica en la primera mitad de los años 90 y se evidencia con la aparición y fortalecimiento de las Convivir, cooperativas de seguridad rural en el Caribe, como método legal de reacción contra los grupos guerrilleros, pero a su vez de apropiación ilegal de tierras.
Finalmente, el tercer periodo, que se da a partir del año 1997 con la aparición y consolidación de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá y del proyecto paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia de los hermanos Castaño, apoyados por Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, este se caracteriza por una cooptación total de las estructuras paramilitares en el territorio y un repliegue militar de las guerrillas. La región Caribe es objeto de disputas territoriales entre los rastrojos, los paisas y los urabeños, y en menor medida las águilas negras. Es necesario precisar que aunque este último grupo fue cooptado por los urabeños, en las regiones las comunidades no hacen diferenciación, es decir, se refieren a las águilas negras y a los urabeños indistintamente. A finales de 2011, la presencia territorial de estos grupos se registraban en 93 municipios de la región.